Si estás pensando en comprar una casa en Florida en el 2025, te voy a explicar cómo hacerlo paso a paso, ya sea tu primera vivienda o si ya tienes una casa y quieres adquirir otra propiedad. Pero presta muchísima atención porque desde este año han cambiado muchas normas, tanto en la negociación con tu realtor como a la hora de pagarle. Comprar una casa es un paso muy importante en nuestras vidas. Es lograr una meta, cumplir un sueño. Muchísima gente trabaja durante años para poder hacerlo. Sin embargo, a la hora de comprar, si no conoces bien las leyes del lugar donde lo estás haciendo o no sabes cómo es el proceso de compra, un solo error podría llevarte a la ruina. Y os cuento esto porque desde que vivo en Orlando en el 2016 he tenido varias experiencias de compra y venta de casas y también he vivido de alquiler. Y durante esos procesos, pues es normal, también he cometido errores de los cuales he aprendido. En un vídeo anterior os comentaba que en el primer cierre que tuve, pues me llevé una sorpresa enorme cuando llegué a la hora de firmar y vi que los cálculos que habíamos hecho durante todo el proceso fueron bastante erróneos y tenía que pagar mensualmente entre $300 y $400, más de lo que había calculado. En otra ocasión también compré una casa que tenía una cocina que estaba adaptada para discapacitados, es decir, que era mucho más pequeña del tamaño de una cocina normal. En mi proceso de pensamiento dije, nada, esto al cabo de 2 o 3 meses, pues voy a hacer las obras y voy a adaptarla para poder tener una cocina normal. ¿Sabéis lo que pasó? Pues pasaron 2 años y vendí la casa con la cocina todavía adaptada para discapacitados. ¿Por qué os cuento esto? Porque a veces son cosas muy sencillas en las que no pensamos durante el proceso y que si lo sabes de antemano, cuando estás durante la compra de la casa, pues puedes pensar y puedes calcular y puedes prever. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta cada detalle. Bueno, pero a lo que íbamos, vamos a hablar sobre el proceso de comprar una casa. Y para comprar una casa lo primero que tienes que tener es una economía saludable. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario que tengas todo el dinero de antemano, pero sí es necesario que tus finanzas estén saludables. Es decir, que no tengas demasiada deuda, que tengas un ingreso frecuente y que no haya ninguna bandera roja en tu historial de crédito. ¿Qué es el crédito? En Estados Unidos, desde que empiezas a tener tarjetas de crédito, te otorgan unas puntuaciones que van fluctuando, van subiendo y van bajando, que se llama el crédito, el historial de crédito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empiezas a tener tarjetas de crédito y las vas pagando regularmente, vas sumando puntos. Si en algún momento no cumples y dejas de pagar esas tarjetas, vas perdiendo puntos. Esto es muy importante y esta puntuación se utiliza para todo. Para comprar casa, coche, para pedir otras tarjetas de crédito. Entonces al principio te van a dar unos intereses más altos y a medida que construyes crédito y que tienes una buena puntuación, pues los intereses van a ser mucho más interesantes, es decir, más bajos. Pero bueno, resumiendo, ¿qué es el crédito? Básicamente es tu capacidad de pagar deudas. Y en Estados Unidos un buen crédito empieza en los 600 puntos, quiere decir que si tienes 800 tienes un crédito excelente, si tienes 600 pues no es tan bueno, pero tampoco está dentro del rango de que es malo, con lo cual te van a dar un préstamo con unos intereses más altos. Si tienes 800 vas a tener un crédito con unos intereses mucho más interesantes y probablemente menos de 600 pues no te otorguen la hipoteca. Por eso es muy importante que cuando decidas comprar la propiedad, pues revises tu historial de crédito y mires qué puntos tienes en el momento en el que vas a pedir el préstamo. Si tu puntuación es buena, pues ya tienes mucho trabajo avanzado. Si tu puntuación es mala o es regular, no pasa nada porque hay estrategias para poder ir mejorando esos puntos. Entonces, recapitulando un poco el tema del crédito. Si quieres comprar una vivienda, sigue estos pasos. En primer lugar, revisa tu historial de crédito, asegúrate de tener una buena puntuación. Paga a tiempo tus tarjetas, nunca dejes deudas sin pagar, esto es fundamental. Y si tu situación es muy crítica, pues lo ideal es consultar a un profesional que te ayudará a repararlo. Entonces te va a dar una serie de estrategias. Vas a tener que esperar un periodo de meses, ir cumpliendo ciertas recomendaciones que te va a dar este experto y en unos meses pues tu crédito mejorará. Y además de tener un buen crédito también es fundamental que ahorres. ¿Por qué? Bueno, cuando compras una casa tienes 2 opciones para pagarla. Al contado quiere decir que tienes todo el dinero por adelantado o como hace la mayoría de la gente que es pidiendo una hipoteca al banco. Cuando pides una hipoteca, el banco te va a requerir que pagues un porcentaje de dinero en efectivo para que ellos te den el resto de lo que falta para completar el valor de la casa. Entonces, para obtener un préstamo, entre otros requisitos, el banco te va a pedir aproximadamente un 20%. Esa es la recomendación, porque si pagas un 20% no tienes que pagar un seguro sobre la hipoteca, que suelen ser $100 o $200 más al mes. ¿Puedes pagar menos de un 20%? Sí, pero si pagas menos de un 20% en efectivo, vas a tener que pagar este seguro. Bueno, si vas a comprar una casa de $400.000, pues tendrías que poner en efectivo $80.000.
que es un 20% de los 400.000. Ese dinero va directamente al precio de la casa. Y luego tienes que tener también otro dinero ahorrado, ya que vas a tener que pagar otros gastos adjuntos para el título, para procesar la hipoteca y otros que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ¿y qué pasa cuando has revisado tu crédito y tienes una buena puntuación y además ya tienes un dinero por adelantado? El siguiente paso es la preaprobación. La preaprobación básicamente es ir a ver a un prestamista o a un banco, decirle que quieres comprar una casa y entonces te van a pedir una serie de documentos que tienes que presentar, entre ellos una prueba de empleo, una justificación de que sí tienes ese dinero ahorrado, entre otros, y con esa justificación ellos van a calcular cuánto dinero te prestarían. Esto determina el valor de la casa que puedes comprar, es decir, si el banco te dice te vamos a prestar $350.000, pues no puedes ir a comprar una casa de 700.000. La carta de preaprobación te da el rango del precio de la vivienda que vas a poder adquirir. ¿Por qué es importante tener esta carta también? Por ejemplo, aquí en Orlando y en Florida Central generalmente hay un mercado bastante activo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando vas a ver una casa y te gusta, si no haces la oferta inmediatamente, pues va a venir alguien 2 horas más tarde y ya va a estar bajo contrato esa casa, con lo cual ya no tienes opción de comprarla. Si tienes la carta de preaprobación, tú puedes hablar con tu realtor y en ese mismo momento en el que decides que esa casa te conviene, pues ya podéis escribir una oferta y enviársela a la persona que está vendiendo. ¿Qué pasa cuando ya tienes esa carta de preaprobación? Bueno, pues llega el momento de buscar a un agente de bienes y raíces o a un realtor. Y este año la Asociación Nacional de Realtors cambió las normas de la relación que existe entre el comprador y el agente de bienes y raíces. ¿En qué cambió? Pues que antes tú, por ejemplo, podías llamar a una propiedad, venía un agente de bienes y raíces y te decía, oye, ¿tienes a alguien que te represente? ¿Tienes un realtor? Si no lo tenías, pues ellos te iban a proponer enseñarte distintas viviendas hasta que encontrases la que te gustaba. Ahora cambia un poco el proceso porque tienes que firmar un contrato y ese contrato lo puedes firmar por un día, por una semana, por 2 semanas, por un mes, por 3 meses, por el tiempo que quieras. Durante el tiempo que está vigente ese contrato, pues tú tienes que ir a ver las casas con ese agente y tienes un compromiso con él. En ese contrato también vas a estipular la cantidad que luego él va a recibir como porcentaje de comisión de la venta. Hasta ahora, el vendedor, dentro de la cantidad de dinero que destinaba para hacer la venta, pues le pagaba a los 2 agentes, al del comprador y al del vendedor. Ahora la situación cambió, entonces ahora la persona que vende solo está comprometido a pagarle a su agente que lo representa y la persona que compra tiene que determinar qué porcentaje de la compra va a llevar su agente de bienes y raíces. Es decir, el que compra paga a su agente de bienes y raíces cuando llegan a un acuerdo y hacen una oferta y es aceptada. Entonces, básicamente la diferencia es que antes no tenías ningún compromiso y podías ir a ver una casa o varias casas con distintos agentes. Ahora tienes que firmar un contrato y tienes que estipular por adelantado cuánto dinero le vas a pagar a ese agente del comprador. Por eso mucha gente tiene la tentación de hacer el proceso sin un agente, pero esto no es recomendable por muchísimas razones. En primer lugar, porque si no estás acostumbrado a comprar, no conoces paso a paso el proceso o no sabes cómo funcionan las leyes, pues puedes firmar algo que luego no te conviene y no hay marcha atrás. Y un agente que sea de la zona va a conocer mucho mejor las viviendas, va a saber cuánto dinero puedes ofrecer por una casa, va a saber si el mercado está alto o bajo, entonces te va a ayudar a negociar muchísimo mejor, sin hablar de todos los temas legales en los que te puede proteger el hecho de tener a un agente de bienes y raíces. Con la carta de preaprobación en la mano y el agente de bienes y raíces identificado, pues llega el momento más divertido de todo el proceso, y es el momento de ir a ver casas, de ir a ver propiedades. Entonces aquí la mayor recomendación que te puedo hacer es que investigues muchísimo. Busca en Zillow, ve a casas abiertas, dile a tu agente el criterio de la casa que quieres para que él también te dé un listado de lo que está disponible y podáis ir a verlo juntos. Y cuando tengas identificado una casa, pues ve al barrio varias veces por la noche para ver cómo es el ambiente, mira en Zillow las casas que se venden alrededor, busca en páginas de internet a ver qué se habla sobre ese vecindario. Os voy a dejar aquí arriba el enlace a un vídeo que hice hace poco donde os comparto herramientas que estoy seguro que os van a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero a la hora de analizar ese barrio y la casa que queréis comprar. Cuando ya hayas encontrado una casa que te conviene, es decir, que tiene el número de habitaciones que estás buscando, que está en el barrio que quieres, quizá que las escuelas pues tienen un nivel muy bueno, que está lejos de autopistas con lo cual no vas a escuchar el ruido, que tenga o no tenga piscina, bueno, todo lo que tú consideras que quieres en una vivienda, pues entonces llega el momento de preparar una estrategia con tu agente de bienes y raíces.
¿Qué quiere decir esto? Pues que vais a ver la situación de la casa, cuánto tiempo lleva en el mercado, si ya tiene ofertas, si no tiene ofertas, si es un mercado muy alto con lo cual hay mucha demanda y la casa se puede vender en un par de días, o si el mercado está lento y puedes tardar 3 meses porque no va a haber nadie que te haga una oferta sobre la casa. Entonces, cuando tengas todo eso, el agente te va a recomendar y te va a decir, mira, esta casa la han puesto en 400.000, pero todo lo que se vendió alrededor se vendió en 250, con lo cual, aunque se ve muy bien y es muy bonita, pues está demasiado cara para este barrio. Entonces, con toda esa información en mano, vais a preparar una carta de oferta que le vais a entregar a los vendedores. En una carta de oferta pues se estipulan muchísimas cosas, pero básicamente es una carta donde formalmente tú le dices a la persona que vende, me interesa tu casa, te voy a dar tanta cantidad de dinero, ¿aceptas mi oferta o no? Y cuando realizas una oferta pueden pasar 3 cosas. La primera, que acepten la oferta. En segundo lugar, que rechacen la oferta. O quizá la más común es que te hagan una contraoferta. ¿Qué quiere decir una contraoferta? Pues que los vendedores pongan algunas condiciones a la oferta que tú has presentado. Y ahí comienza una negociación que puede ser unas horas, unos días o incluso unas semanas, hasta que llegáis a un acuerdo. Cuando hay una contraoferta, pues es positivo porque quiere decir que los vendedores te consideran un comprador válido y entonces están tratando de ajustarse a lo que ellos quieren para que lleguéis a un acuerdo. Bueno, y los realtors ya tienen un formato establecido para hacer la oferta. ¿Y qué es lo que incluye la oferta? Bueno, pues en un principio el precio que estás ofreciendo por la casa, el monto del dinero que se depositará como garantía, una copia de la carta de preaprobación, desglose de los costes de cierre y que pagará cada uno, la fecha en la que tú consideras que te vendría bien hacer el cierre, es decir, la fecha en la que se finalizaría la compra, la fecha de expiración de la oferta. Aquí lo ideal pues es que revises muy bien la carta de oferta de tu agente, lo que te vaya a preparar, y que cualquier duda que tengas la hagas antes de entregarla. En esa oferta pues tú vas a también decir de cuánto estás pensando dar el depósito de garantía. ¿Qué es esto? Pues es una cantidad que tú vas a darles por adelantado a esos vendedores para que vean que vas en serio y que si realmente tienes intención de comprar la casa. En el estado de Florida no hay una ley que determine de cuánto tiene que ser el depósito de garantía, puede ser entre un 3 y un 10% del precio de la vivienda. Entonces, generalmente, pues los que están vendiendo la casa van a tratar de que les des un máximo, un 10%, o van a pedir una cantidad alta de depósito, y la persona que está comprando pues va a tratar de dar una cantidad más baja, por un lado, pues dependiendo de la disponibilidad que tenga de efectivo, y por otro lado también porque si hay algún problema y no pueden cumplir, perderían menos dinero. Y dentro del proceso que estás haciendo de compra de casa, una vez aceptada la oferta, es fundamental que hagas una inspección. Hay gente que en la carta de oferta pues dicen que compran la casa sin inspección, pero la recomendación, sobre todo si no quieres tener problemas luego a la larga, es que hagas una inspección. Entonces, ¿qué es esto? Pues contratar a un inspector para que vaya a revisar la casa, que vea que está en buen estado, que no hay ninguna falla, alguna reparación urgente, que en caso de encontrarla, pues puedes negociar con el vendedor y pedirle que arreglen eso antes de que llegue el periodo del cierre. Los principales interesados en hacer esa inspección, ¿quiénes son? Evidentemente los compradores, porque van a vivir en esa vivienda y van a comprar la casa y quieren tener una casa que esté en buenas condiciones, pero también el banco. Muchas veces el banco requiere esta inspección, ya que si al final tú compras la casa, te dan la hipoteca y no puedes pagar mes a mes y ellos se van a quedar con la propiedad, no quieren tener una propiedad que no esté en condiciones habitables o que no puedan revender fácilmente. En Florida las inspecciones suelen ser relativamente baratas, dependiendo del tamaño de la casa y la situación, la ubicación y demás, pero puedes calcular entre $400 y $2.000. Un proceso muy importante también dentro de toda esta serie de pasos pues es hacer la tasación de la vivienda. Y una tasación de la vivienda pues es una persona que va, mira la vivienda, la compara con las que están al lado, mira el estado en el que está, número de habitaciones, superficie, si tiene piscina, si no la tiene, y determina el valor total de la propiedad. Este valor de la propiedad es muy importante para el banco también, porque ellos son los que te van a dar la hipoteca y evidentemente pues tienen que tener la opinión de un experto para saber cuánto cuesta esa vivienda. Si por ejemplo tú has hecho una oferta por encima del precio, pongamos que ofreciste $500.000 y el tasador va y dice que la casa solo vale $400.000, pues ahí tienes que tomar una decisión.
Dentro de las decisiones que puedes tomar, ¿qué está? Bueno, pues pagar la diferencia en efectivo, pero cuando calculas el 20%, pues ya lo habías dado para lo que tenías aprobado del banco, con lo cual probablemente no tengas la forma de conseguir $100.000 de un día para otro. Entonces siempre puedes echarte para atrás, porque esta sería una de las contingencias que en la carta de oferta le dices, oye, si no me aprueban el préstamo, pues no puedo seguir con el proceso. ¿Qué es lo más inteligente aquí? Negociar con el vendedor. Vas con la tasación y dices, esta casa está valorada en $400.000, yo sé que al principio te había hecho una oferta más alta, pero no hay forma de que pueda pagar más, entonces me gustaría reducir el precio a esto. Entonces ellos pueden aceptar o rechazarlo. Si lo aceptan, pues genial, porque estás comprando la casa más barata. En caso de que lo rechacen, pues ellos no podrían... no se continuaría con el proceso y tendrían que buscar a un comprador que pague en efectivo y que esté dispuesto a pagar más de lo que vale la casa. Una vez se pasa por todo este proceso de que ya has visto la casa, te gustó, hiciste la oferta, hicieron la inspección, no hay daños mayores, hicieron la tasación, la casa tiene un valor determinado y ya llegaste a un acuerdo con el vendedor de cuánto es el precio final, pues se eliminan las contingencias. ¿Qué significa eso? Pues que ya has hecho todos los procesos y llega un punto ya de no retorno, es decir, que ya estás encaminado a la compra final de la casa. En caso de que rompas el contrato a partir de ahí hasta el día del cierre, pues perderías el depósito. ¿Qué son las contingencias? Bueno, pues las contingencias pueden ser varias, pero generalmente, como hemos hablado hasta ahora, pues está la del préstamo hipotecario, es decir, que tú en la oferta estipulas que si no te aprueban el préstamo hipotecario, pues ya retiras tu oferta. Y el prestamista pues va a revisar todos los documentos antes de dar la aprobación final del préstamo para asegurarse de que no hayas tenido un cambio de finanzas en las últimas semanas o en los últimos meses. Cuando estés en el proceso de comprar una casa tienes que limitar al máximo tu endeudamiento. Bueno, luego también podría haber contingencias de inspección, es decir, que hay un daño muy grave que no se puede recuperar o que no se puede arreglar. O la contingencia de título, y esta contingencia permite cancelar un trato si existen problemas con el título. ¿Qué problemas puede haber? Juicios pendientes, derechos de retención en contra de la propiedad o si alguien más, aparte del propietario, está reclamando los derechos sobre la casa. Esto es fundamental y si no lo analizas bien y si no pasa todo el proceso legal y el título no está en buenas condiciones, ¿no? En buen estatus, pues no se puede completar la venta de la casa. Bueno, aquí lo que es importante saber sobre las contingencias es que una vez se eliminan las contingencias, ya todos estos procesos pasaron, ya no te puedes echar atrás. Y si te echas para atrás, pierdes el dinero inicial de depósito que habías dado. Y por último, el cierre, el día tan esperado del cierre. ¿Qué pasa durante el cierre? Bueno, pues en el cierre te vas a reunir con las partes implicadas en una reunión que puede durar entre media hora y 2 horas o 3 horas, dependiendo de todo lo que haya que solucionar. Vas a firmar muchísimos documentos y básicamente es la transferencia de que firmas la hipoteca, el vendedor recibe el dinero y tú recibes ya los derechos sobre la propiedad. Ese día principalmente tu función es firmar, firmar y firmar más. Es muy importante que vayas acompañado de tu agente de bienes y raíces porque él te va a asesorar si tienes alguna duda y va a protegerte y va a velar por tus derechos. Y también va a haber un agente de cierre que va a estar pues llevando la reunión como intermediario entre la parte que vende y la parte que compra. Pero antes del cierre tienes que hacer algo muy importante. El día antes tienes que ir a hacer una última inspección visual de la vivienda. ¿Por qué tienes que hacer esto? Pues para evitar que haya pasado algo durante las últimas semanas, imagínate una inundación, un problema eléctrico, que se hayan llevado cosas que deben permanecer en la casa. Entonces, cuando ya verificas que haces una última inspección visual de la casa, pues ya estás listo para ir al día siguiente al cierre. Entonces, resumiendo, en el cierre básicamente lo que hacen es transferir los derechos de la propiedad del vendedor al comprador, el comprador firma la hipoteca y el vendedor recibe el dinero. Este es un proceso que, si no hay ningún tipo de problema, puede hacerse en 45 minutos o 1 hora. Y es muy importante que vayas atento, que leas muy bien también toda la documentación. Van a ser muchísimos documentos, aproximadamente entre 70 y 75 que tienes que firmar, pero si tienes alguna duda, pues es tu última oportunidad para consultarla y aclararla.
y en ese momento ya sales con las llaves de tu nueva vivienda y ya tienes todos los derechos sobre la casa, ya puedes ir, puedes quedarte el tiempo que quieras, ya es tu casa. Estos son los pasos básicos para comprar una casa en el 2025. Si estáis en el proceso, pues la recomendación que os puedo hacer es que os informéis al máximo, porque son muchísimos los detalles y una vez sales del cierre que estábamos hablando ahora, pues ya te quedas con la casa para lo bueno y para lo malo, y generalmente pues hay cosas que no sabías que van a ir apareciendo, con lo cual cuanta más información tengas antes de ir al cierre, pues mucho mejor vas a salir beneficiado. Así que esa es la recomendación, educaros, informaros y también que tengáis un agente de bienes y raíces que sea experto, que conozca muy bien el área, que conozca muy bien el mercado y que os pueda asesorar de la mejor manera posible. Os voy a dejar también un vídeo aquí que he hecho también en los últimos meses sobre las cosas que a mí me hubiese gustado saber antes de mudarme a Orlando. Entonces, si estáis pensando en venir a Orlando, mirad este vídeo porque también os va a ayudar muchísimo. Y nos vemos en el próximo.